Me da mucho gusto que esté casi lleno el auditorio. Seguramente se va a llenar en unos minutitos más e incluso vamos a tener gente en la escalera. Y si llega gente, lo cual, insisto, me da mucho gusto. Y bienvenidos. Bueno, para esto veo muchas caras que no había visto por aquí anteriormente. Bienvenidos. Este es un seminario que ya el día de hoy es la sesión 128. Empezamos hace 14 años y es un seminario permanente de salud en el trabajo que se lleva a cabo cada mes, el cuarto miércoles de cada mes, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Déjenme comentarles que este seminario es gratuito, no hay que inscribirse, simplemente hay que llegar. Ojalá que de los que por primera vez nos acompañan, pues nos sigan acompañando en el futuro. De cualquier manera, la hojita que tienen ustedes al frente, les vamos a mandar cada mes vía correo electrónico la invitación de cada una de las sesiones. Obviamente en julio y en diciembre no tenemos sesión, son 10 al año. Y ya en otras ocasiones, incluso en una de ellas junto con Arturo Juárez, con el doctor Arturo Juárez, hemos, aparte de las sesiones que son presentaciones sobre temas importantes de salud en el trabajo y donde hemos invitado a gente de Bulgaria, de España, de Cuba, de Estados Unidos que han participado. También, aparte de las presentaciones, han sido presentaciones de libros y homenajes. Debemos varios homenajes, por cierto, pero los vamos a realizar con toda seguridad el próximo año a la gente más importante y fundadores o de la gente que han sido los iniciadores y que siguen trabajando en el área de la salud en el trabajo. Entonces, para el día de hoy, platicando con Arturo, que me dijo, pues estamos a punto de sacar un nuevo libro, y este libro, cuando me lo comentó inicialmente en marzo pasado en el Congreso de Salud Ocupacional en Cancún, de la Asociación Internacional de Salud Ocupacional. Le dije, bueno, pues no vamos a perder la oportunidad de invitarlo a él y a los dos autores, que es tanto Arturo Juárez como el doctor Fernando Arias, a la presentación de este libro, puesto que estoy convencido que eso viste mucho a la facultad y viste mucho a este seminario. Entonces, voy a presentarles inicialmente a la doctora Patricia Mercado Salgado. Ella es doctora en administración por parte de la UNAM. Ella trabaja actualmente en la Facultad de Contaduría y Administración, es profesora de tiempo completo. Su grupo de trabajo es gestión del capital intelectual, y su línea de investigación es capital humano, capital relacional y capital financiero. Tiene una gran cantidad de artículos y participación, no solo participación, sino autora de 3 libros. Actualmente su investigación en curso es proyecto El capital intelectual como detonante de la innovación empresarial y instrumento de medición del capital intelectual y gestión del conocimiento en instituciones de educación superior. Ha recibido varios premios, uno de ellos es la presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio, de la maestría en administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Premio Nacional de Recursos Humanos, mención honorífica en la maestría y el doctorado que cursó, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 de CONACYT. Igualmente, a quienes invitamos también como comentaristas al doctor Jesús Felipe Uribe Prado. Él es originario de la Ciudad de México, cuenta con estudios de licenciatura en psicología, maestrías en administración de organizaciones y en psicología social, y ha realizado estudios de posgrado en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, y cuenta con el doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Me mandó un enorme listado de coautorías y autorías de libros y más de 30 artículos en revistas indexadas. Obviamente no lo voy a leer todo.
Ha sido consultor de diversas instituciones como Exxon Corporation, Bancomer, Industria Resistol, Celanese, Gobierno del Distrito Federal, etcétera. Y es académico de las universidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad de Valencia. En fin, sus estudios de investigación son salud ocupacional y factores psicosociales, construcción de instrumentos de medición, psicometría, poder, tácticas de influencia, maquiavelismo, personalidad, estrés, etcétera, burnout. El doctor Arturo Juárez, que es uno de los autores y compiladores del libro, es licenciado y doctor en psicología por la UNAM, y así como tiene estudios complementarios en la Universidad de California, Los Ángeles. Es premio a liderazgo e investigación en el tema de estrés laboral en el 2009 por la Asociación de Psicología Americana y por NIORS. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y fue presidente y fundador de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el 2006. Y por último, el doctor Fernando Arias Galicia es psicólogo, maestro en psicología por la UNAM, maestro en administración por la Universidad de California en Berkeley, doctor en psicología y en administración por la UNAM, fue profesor titular de la Facultad de Contabilidad y Administración y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también. Como se darán cuenta, pues es un honor para mí, para todos nosotros seguramente, el tener en esta mesa a tan distinguidas personalidades. Y entonces voy a pedirle inicialmente a la doctora Patricia Mercado Salgado que inicie con esta mesa en cuanto a su comentario a este libro que ya ustedes vieron seguramente. La editorial nos hizo favor de traer bastantes libros, están aquí afuera para la venta si ustedes gustan. Y este libro, que es Agotamiento Profesional y Estrés, hallazgos desde México y otros países latinoamericanos. Nada más les quiero comentar en términos muy generales que hace mucha falta ese tipo de publicaciones, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y bien, para no entretenernos más, le pido a la doctora Patricia Mercado que tome la palabra e inicie con el comentario. Doctor, muchas gracias. A todos, buenas tardes. El título refleja realmente el contenido: agotamiento profesional y estrés, hallazgos desde México y otros países latinoamericanos. Mi participación inicia con el escenario que vivimos ahora desde la vida productiva y en las organizaciones, y posteriormente continúa con generalidades sobre el contenido, aspectos metodológicos, resultados en general y, algo muy importante, a las conclusiones que los autores llegan. Durante la vida productiva de las personas, el trabajo remunerado es la actividad a la que se le dedica más tiempo. Sin embargo, parece que se ha vuelto común y aceptable vivirla bajo estresores cada vez menos controlables, sobre todo cuando la respuesta a las crecientes demandas sociales se construye en la paulatina disminución de recursos financieros, materiales y humanos, e ignorando la carga emocional que reviste el trabajo de quienes conforman las organizaciones educativas y de salud. Por otro lado, según la construcción metafórica de Morgan, las organizaciones pueden verse como prisiones psíquicas, como instrumento de dominación o como ambos. Esto es, la organización y sus miembros quedan atrapados en modos de pensar y mundos sociales problemáticos en donde algunos individuos imponen su voluntad a los demás, toman y utilizan lo que necesitan de ellos, priorizando la salud y la vida personal a los fines de la organización. O bien, deliberadamente, la organización genera fuentes de estrés y violencia con la disfrazada finalidad de responder a la lógica de cambio que demanda su contexto. Es en este sentido como el libro Agotamiento Profesional y Estrés busca hacer evidente estos fenómenos de las organizaciones. Así, en el prólogo hace referencia al comportamiento humano, a la era del conocimiento, a los trabajadores de la salud
y de la educación a la calidad de vida en el trabajo, al estrés y a los factores psicosociales, además de las estrategias preventivas y curativas. Todo ello a partir de investigaciones científicas realizadas en latitudes de América Latina. En cuanto al contenido, el fenómeno del agotamiento profesional, también conocido como burnout, se aborda en la primera sección del texto, a lo largo de 9 capítulos, es decir, 9 investigaciones construidas con robustos soportes teóricos y evidencia empírica. En ellos se tocan variables vinculadas al fenómeno, tales como conflictos interpersonales, sobreinvolucramiento en el trabajo, escasez de recursos, apoyo social, tanto de supervisores como de compañeros y de directivos, rasgos de personalidad, autosuficiencia, locus de control y hasta control emocional, apoyo organizacional percibido, supervisión controlante, búsqueda de otro trabajo, es decir, dejar de trabajar en donde están, satisfacción laboral, satisfacción con la vida, satisfacción con el salario y otras variables organizacionales como recompensas, autonomía en la tarea y ambigüedad en el rol, a lo cual se combinan factores sociodemográficos. Estos trabajos corresponden a muestras mexicanas de profesores, estudiantes de medicina, trabajadores de instituciones educativas y de centros de salud de los estados de Morelos, Michoacán, Veracruz, Coahuila y el Distrito Federal. La segunda sección, construida con experiencias latinoamericanas sobre el estrés en diversos sectores ocupacionales, están representados por países de Colombia, Perú, Argentina y Chile. Se caracterizan a muestras de operarios metalúrgicos y trabajadores de organizaciones diversas. Se abordan principalmente variables como el presentismo e interferencia del trabajo en la vida familiar, la calidad de vida laboral y el estrés, sin dejar de lado el fenómeno del desgaste profesional en trabajadores de la salud. De manera específica, la tercera sección está dedicada a los trabajadores de transportes, muchas veces olvidados por los empresarios, aunque también por los investigadores. En 3 capítulos se desarrollan estudios sobre los estresores laborales de conductores de transporte público o colectivo, de los accidentes de tránsito como principal fuente de estrés y de la relación entre este y la calidad de vida, tanto en muestras mexicanas como en otros países latinoamericanos. La cuarta y última sección representa otros factores psicosociales como son la violencia laboral, la carga de trabajo mental, una consecuencia de estos, el síndrome de quemarse en el trabajo, frente a indicadores cardiovasculares y la relación entre calidad de vida, el trabajo y la familia. En cuanto a lo metodológico, y como en otros libros, los coordinadores de este texto buscan apegarse al rigor científico, y prueba de ello es que todos los capítulos contienen el método que siguieron para la construcción de la investigación. Así, puede decirse que prevalecen estudios cuantitativos y en menor medida los cualitativos y los mixtos. Prevalece el uso de algunos cuestionarios para la caracterización del fenómeno en agotamiento emocional, como son el MBI y el CESQT. Se trata de estudios transversales más que de estudios longitudinales. El análisis de datos va de acuerdo a la naturaleza del problema, desde estadísticos descriptivos hasta modelamiento de ecuaciones estructurales. Brevemente, y desde el punto de vista de su servidora, los principales resultados son los siguientes. Parece que los resultados son coincidentes, aunque se utilicen instrumentos diversos aplicados a colectivos y poblaciones diferentes, en donde prevalecen aquellas profesiones que se caracterizan por trabajar con otras personas. De manera general, se rescatan los siguientes resultados. Ni el agotamiento profesional es siempre alto, ni la calidad de vida en el trabajo o la ilusión por este es tan bajo. O bien, los niveles de agotamiento son bajos o pocos sujetos reportan altos niveles de burnout. En otras palabras, son pocos los quemados y es alta la ilusión por el trabajo, el entusiasmo y la satisfacción laboral. Otro resultado,
Las mujeres presentan mayores puntuaciones en falta de realización personal y a menor escolaridad, le hace estudios comerciales, mayor el agotamiento profesional. Pero para los hombres, una mala combinación de rol laboral, de pareja y de paternidad se convierte en una situación potencialmente estresante. Bueno, claro, ¿verdad? Ser esposo, trabajador y padre, a cualquiera le estresa, ¿no? Aunque su situación cambia dependiendo del ciclo de vida, lo que también puede estar en función del apoyo que recibe de la familia o bien del conflicto tiempo, trabajo, familia. Mayor porcentaje de hombres, otro resultado, presentan niveles altos o muy altos de estrés derivado de demandas físicas en el trabajo, esfuerzo, rendimiento y frustración. El síndrome de quemarse en el trabajo y los indicadores cardiovasculares reflejan cierta relación. El clima organizacional y el nivel de vida de la familia son un reflejo de preocupación por el bienestar de los trabajadores, lo que repercute en una buena imagen organizacional. Bajo condiciones de estrés, los docentes manifiestan más intención de permanencia en su puesto en comparación con personal de salud. Paradójicamente, en aquellos profesores que exhiben mayor porcentaje de desgaste profesional, también se encuentran niveles altos de satisfacción y, al parecer, las exigencias cada vez mayores apoyan la identificación del trabajo docente. A menor estrés y mayor apoyo social, mejor calidad de vida en el trabajo. Otro resultado son 3 las etapas del proceso de la violencia laboral: la iniciación, el conflicto y la resolución. Dicho proceso puede desencadenarse por cambios en la estructura organizacional, recortes de personal, cambio de directivos y diferencias personales entre compañeros. Lo importante es que los resultados pueden ser tomados por las autoridades correspondientes a fin de incrementar la calidad de vida en el trabajo, pero también la calidad de vida de quienes reciben nuestros servicios, alumnos y pacientes, usuarios internos, jefes y directivos. Para quienes cotidianamente están al frente de las organizaciones, este texto brinda soporte para la orientación de las acciones de reclutamiento, selección y colocación de personal, así como para la revisión de la visión, misión, comunicación y liderazgo. Para ello, es necesario no perder de vista que la complejidad del síndrome del agotamiento profesional dificulta que una estrategia simple pueda prevenirlo. Finalmente, sobre las conclusiones, vale decir que todos los autores coinciden en que se requiere más investigación sobre estos temas o en que las diversas investigaciones no han permitido llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, a lo largo del texto se identifican valiosas contribuciones que dan lugar a continuar en esta línea. Una conclusión que llama la atención es que el burnout surge indiscutiblemente por las características de personalidad del trabajador, por su historia de vida y por su experiencia laboral. Sin embargo, otra postura también fundamentada es aquella en que las organizaciones y no los individuos son las que determinan este fenómeno, lo que se puede acompañar de que es innegable la importancia que las organizaciones deben prestar sobre las tensiones generadas entre el trabajo y la familia. De aquí la necesaria aproximación del entorno y la persona en la intervención y promoción de la salud mental en los lugares de trabajo mediante la trilogía sujeto, ambiente y entorno. El reto es, en el marco de la economía del conocimiento, la incorporación de los componentes afectivos a las competencias laborales, con la consecuente lógica de la reciprocidad o solidaridad. Es decir, por un lado, el personal agrega valor a la organización y ésta, al identificarlo, está gestionando el conocimiento. Concretamente, y un buen punto de partida para lo anterior, es darle prioridad a la construcción social de trabajos decentes, pues por ahora la prioridad ha sido la precarización e inseguridad laboral,
la desigualdad en la distribución del ingreso, el subempleo y la baja remuneración. Finalmente, la coordinación, cooperación, colaboración y comunicación que toda red de conocimiento demanda están contenidas en este texto, conformado por 4 secciones y 21 capítulos, con la participación de 38 autores hispano y lusoparlantes. A todas luces, es un excelente ejercicio que dará realce a la red de investigaciones sobre factores psicosociales en el trabajo. A todos ellos, muchas felicidades por un éxito más y un agradecimiento a Fernando y Arturo por darme la oportunidad de vivir con ustedes este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mercado. Si es tan amable, doctor Felipe Uribe, de hacer su comentario. Sí, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco a la Facultad de Medicina, al doctor, a los autores y a todos los que participaron en el libro. Creo que es una cantidad realmente de mucho trabajo. Me permití sumar el número de sujetos que estaban implícitos en la investigación y suman 5,855 sujetos, más unos choferes que no encontré por ahí de Aguascalientes. Entonces, digo esto del trabajo porque si bien el libro es una compilación, una coordinación de muchos autores, creo que la labor para llevar a cabo este tipo de trabajos implica no solo coordinación, sino también un manejo ético de la información, tratar con 38 autores, y me permití aquí hacer un análisis creo que muy importante. Son 38 autores donde se está involucrando a la Universidad Autónoma de Morelos, a la Universidad Iberoamericana, a la Universidad Autónoma Unidad Xochimilco, a la Universidad Veracruzana, a la FES Iztacala, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad Autónoma del Estado de México, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Universidad Autónoma de Coahuila, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la Universidad La Salle, a la FES Zaragoza, de la UNAM, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, a la Facultad de Psicología de la UNAM en México. Y en el extranjero, bueno, pues están también organizando a colegas, desde luego México, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de España, de Colombia, y no sé si se me habrá pasado alguno. Todo esto, pues para mí implica muchísimo trabajo, por lo cual es un honor hacer estos comentarios. Es un honor estar aquí con los autores. Fernando Arias es un amigo de años, iba a decir viejo amigo, pero es un amigo de muchos años. Y Arturo es un joven amigo también, pero ya de muchos años, ¿verdad? Y que es realmente un honor el que me hayan propuesto para este comentario. Pero yo creo que el honor también está implícito en el valor que tiene el documento, el libro, el texto. Voy a tratar de ser más o menos sintético. Yo cada vez que hojeaba el libro y leía algunos apartados, yo pensaba que me podía quedar haciendo comentarios de cada uno de los capítulos, pero voy a intentar hacerlo genérico y tratar de ser incluyente. Yo creo que una de las grandes diferencias entre los países desarrollados y los países emergentes, como el nuestro, o ya no sé si subdesarrollados, porque eso de emergentes a lo mejor ya lo estamos dejando, y los desarrollados creo que ya no están siendo tan desarrollados, ¿no? Creo que una de las diferencias es cómo ven a su mercado de trabajo, cómo ven a su capital humano, cómo ven a los trabajadores. Y yo creo que hay muchas miradas, ¿no? Desde el ámbito de la retórica se habla mucho de que lo más valioso es el recurso humano.
Y digo la retórica porque a veces ahí queda, ¿no? En discursos, en libros de aeropuerto, pero desde el punto de vista de la academia yo creo que lo más valioso es tratar de darle importancia a este factor económico que es el trabajador, y que como académicos yo creo que el papel que nos corresponde es realmente no solo valorarlo, que yo creo que eso todos los que compartimos este medio académico siempre está presente, sino también investigarlo, ¿no? Somos muy dados en clases cotidianas a nivel universitario de leer artículos, de leer libros, les llamamos clásicos, y cuando uno ve los libros, pues es literatura la mayoría de las veces anglosajona, cuando bien nos va es literatura española, y que no pierden mérito, desde luego, pero que no dejan de ser referentes ajenos, por lo menos a nivel cultural, ¿no? Aunque debo reconocer que hay una coincidencia colectiva, transcultural, pero que desde el punto de vista cultural siempre hay cosas que nos hacen diferentes, y no es comercial. No es comercial. Y desde esta perspectiva, yo creo que el valor de esta compilación que acaban de hacer nuestros colegas, pues está reflejando más de 5,000 trabajadores, personas, iba a decir sujetos, pero no son sujetos, son personas, son seres humanos, y analizar el trabajo desde un punto de vista metodológico tiene todavía un doble valor. ¿Por qué? Porque a pesar de que nadie puede negar la importancia de los trabajadores, pocos pueden llegar a conclusiones a partir de hipótesis. Y permítanme decirles, este libro parte siempre en cada uno de los capítulos de hipótesis, se hace un planteamiento de investigación, se describe perfectamente bien las personas que son estudiadas, y se llega a conclusiones y a propuestas. No en todos los capítulos, pero hay inclusive propuestas de intervención, de diagnóstico, y creo que desde esa perspectiva es lo que realmente necesitamos, no solo los académicos, sino también los empresarios, los estudiantes, los médicos, porque ahorita voy a entrar a esa parte, ¿qué papel jugamos los que hacemos psicología del trabajo en la cadena de la salud, ¿no? Entonces, los sindicatos que nos tienen tan olvidados, ¿no? Que en teoría son el ente social y político que defiende a los trabajadores, y son los que menos aparecen en este tipo de conocimiento, ¿no? A pesar de estar en la retórica de que estamos en la tercera revolución, que es la del conocimiento, pues los sindicatos siguen brillando por su ausencia. Los académicos, ¿no? Me da mucha pena, pero debo reconocer que todavía vemos académicos que creemos en Miguel Ángel Cornejo y que creemos en los milagros de los recursos humanos, y que con buenos deseos vamos a transformar a las empresas y que vamos a volver líderes a los trabajadores con cursos muy importantes, desde luego, que se venden en muchos dólares en las revistas del avión, pero no están. Entonces yo creo que en ese mundo tan retórico, un libro que, aunque pueda ser criticable desde un punto de vista metodológico, ideológico inclusive, pues si algo está haciendo es aportar. Y yo creo que el valor de un libro como este es que lo lean y lo critiquen. Y desde luego que quien tenga la capacidad de criticarlo, pues también proponga, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos, y pues yo no solo agradezco la invitación, sino también les agradezco a los coordinadores y a los autores el que nos regalen este libro, aunque debe tener un costo allá afuera. Algo que también considero importante del libro es que es un libro que se presta a intentar hacer un ejercicio de conciencia.
¿A qué me refiero con esto de conciencia? Creo que nos enfrenta a una realidad. Leyendo los capítulos, y déjenme remitirme a algunos casos, profesores, 576 profesores del estado de Veracruz, es uno de los estudios, llegan a la conclusión de que la productividad está específicamente impactada por la creencia del trabajador de que hay falta de logro. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de la productividad, la creencia de los trabajadores es muy importante. Me llamó la atención, por ejemplo, un estudio con 82 médicos, estudiantes de pregrado y posgrado de un hospital regional del Seguro Social, donde una de las grandes conclusiones es que la autoeficacia, que es un concepto muy de psicólogos, de un autor muy famoso en el medio, que es Bandura, y que es además es una propuesta teórica de hace 40 años, ¿no? 50. Y que ellos descubren que es un amortiguador, ¿sí?, para hacer más ligero el estrés, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, cuando los directores de empresa quieren capacitar a sus trabajadores y darles cursos de calidad, a lo mejor una propuesta innovadora de vamos a amortiguarles el estrés podría ser una propuesta novedosa, aunque Bandura lo planteaba desde hace 50 años, ¿no? Yo creo que esto es valioso, porque además aquí la muestra son los médicos. Estamos en la Facultad de Medicina y permítanme decirles, levante la mano quién es estudiante o es médico. Bueno, no sé si para bien o para mal, pero son una de las profesiones más estresadas del mundo. ¿No lo sabían? Hay metaanálisis de varios miles de artículos de investigación donde han llegado a la conclusión de que una de las profesiones más estresadas del mundo son los médicos, seguidos de las enfermeras también. Entonces, aquí hay varios trabajos, por ejemplo, 109 enfermeras de un hospital público del DF, donde encontraron que el entusiasmo y la contrahabilidad en la supervisión es importantísima para disminuir el estrés. Y voy a tratar de interpretarlo a ver si le atino, ¿no? Pero esto tiene que ver con los jefes, no tanto con la medicina ni con el estrés técnico, sino con sus jefes. Y a veces ahí a lo mejor eso no lo vemos en algún semestre, ¿no? Y es estrés y es salud de los médicos. Otro caso que se me hizo muy interesante tiene que ver con que un estudio de 285 profesionales de la salud y la educación descubrieron, y en todos los términos de la palabra descubrir, que la gente de salud es la que menos quiere permanecer en sus lugares de trabajo. Y hay que recordar que el estrés visto desde el burnout tiene que ver con este desgaste emocional, ¿no? A ver, no solo los médicos, cualquiera de nosotros, nunca les ha sonado el despertador en la mañana y no dicen, híjole, otra vez. Y faltan como 4 días para el viernes, ¿no? Bueno, eso le llaman desgaste emocional, ¿sí? Y resulta que la intención de permanencia es mucho menor en personal de salud que en personal de educación. Aquí hay un estudio que señalé, pero porque es una pregunta para los compiladores y los autores, 107 enfermeras y 6 enfermeros, yo hubiera quitado a los 6 enfermeros, ¿no? Pero ellos encontraron que a mayor desgaste profesional o burnout, menos satisfacción con la vida y con el salario, ¿sí? Hay autores, pues sí, clásicos que dicen que el salario es muy importante, pero no es tan importante como el sentirse bien, ¿no? Y últimamente hay un concepto que se llama bienestar. Y esto del bienestar es muy psicológico, o sea, yo me puedo sentir muy bien en el peor lugar físicamente y me puedo sentir muy mal en Médica Sur, ¿no?
y a lo mejor es uno de los hospitales de primer nivel, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues creo que aquí es importante entender que la salud ocupacional no solo tiene que ver con el salario, ¿no? Es interesante. Otro estudio, y varios estudios, hacen referencia, por ejemplo, a la satisfacción. En una escala del 1 al 10, en alguna investigación que leí, la satisfacción de los trabajadores debería de andar de 8 para arriba. Resulta que andamos siempre en 5 en algunos estudios. Bueno, pues aquí con 581 profesores encontraron que aquellos que tienen estrés o burnout está correlacionado completamente con insatisfacción. Pero no solo insatisfacción laboral, sino insatisfacción con la vida. Y eso está todavía un poco más complejo. Hay algunos, como ya comentó Patti, el trabajo de los choferes, de los operarios. Recuerdo alguna vez en Europa los choferes, si ven a una persona atravesar la calle, se paran, los de los autobuses, ¿no? Y uno voltea y se estará parando por mí, es que vengo de México, ¿no? Y aquí es al revés, aquí los peatones tenemos que pararnos para que pase el camión, ¿verdad? Bueno, pues nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Morelos encontraron 15 estresores en choferes, conductores de transporte público en Cuernavaca. Los vamos a invitar a la Ciudad de México para que se completen unos 30, ¿no? Estos 15 estresores principalmente, si leí bien, se relacionan con problemas con el tiempo y el dinero. Pues sí, por eso chocan, por eso se estrellan, por eso atropellan, y son dos variables, y no es porque estén motivados porque quieran ahorrar tiempo y quieran tener dinero, sino porque a lo mejor no tienen dinero y el tiempo no les sobra, ¿no? Es interesante esto de trabajo porque además no solo es cuantitativo, tienen también algunos trabajos cualitativos. Y hay algunos casos que se me hicieron interesantes, aunque desde mi punto de vista con muestras muy pequeñas. Pero hay cosas interesantes, por ejemplo, desde el punto de vista fenomenológico y el asunto de los significantes. Por ejemplo, estudios con hombres donde se encuentra que la masculinidad es un trabajo, es un concepto que se hace diferencia de género, ¿no? O sea, pareciera que ser muy masculino nos lleva a ciertos grados de estrés. Yo me pongo a pensar, sí está difícil ser proveedor en un país tercermundista, ¿no? Porque no está fácil hacerle al macho, ¿no? En pocas palabras. Ya no se da como en la época de Pedro Infante. En el trabajo, en el ramo automotriz, por ejemplo, encontraron con el SQT, y aquí hago un comercial, el SQT es un cuestionario que mide burnout de un colega español, muy amigo, muy buen amigo nuestro, que fue correlacionado con algunos indicadores cardiovasculares. Déjenme decirles, no les voy a dar el hilo negro, todos los indicadores cardiovasculares correlacionaron significativamente con el burnout, pero en esta industria del ramo automotriz encontraron que el colesterol particularmente es uno de los indicadores más fuertes. Pues bueno, con desgaste emocional, dice Patti. Es interesante porque los médicos seguramente encuentran muchos indicadores de tipo cardiovascular, pero a lo mejor habría que trabajar en manera muy particular con aquellos en países como el nuestro. El bienestar de la familia, eso se me hizo muy interesante. Esto creo que es en Argentina, no me acuerdo, no lo anoté aquí, 630 personas de la industria metalmecánica, no sé si es Argentina o Chile, pero encontraron algo que yo creo que en México no está tan retirado, es decir, la familia era uno de los, son elementos que vale la pena considerar a la hora de entender los problemas de salud ocupacional, sobre todo con estrés. ¿A qué me refiero con la familia?
Recuerdo en el artículo, en el capítulo que decía problemas con la pareja, problemas con los hijos, problemas económicos en la familia. Y me hizo recordar, por ejemplo, que los médicos familiares, a lo mejor antes que muchas cosas lo que ven son problemas de familia, ¿no? Antes que los problemas técnicos. En fin, yo creo que los trabajos que aquí se dan son muy interesantes. Tenemos trabajos, por ejemplo, con trabajadores chilenos, 368 trabajadores chilenos, donde confirman también un problema de carácter familiar y con un tema que se ha hasta puesto de moda, que es el famoso presentismo, y que tiene que ver con esto de que pues estoy físicamente en el trabajo, pero en realidad estoy por otro lado, en mis problemas o en mis deseos, pero no estoy trabajando y estoy simulando el trabajo, ¿no? Es un fenómeno que bueno, a mí todavía no me pasa, no es cierto, a veces me pasa, ¿no? La aportación de este libro yo lo veo desde muchos enfoques, desde luego medicina. Yo creo que los médicos, y yo creo que aquí los médicos van a encontrar un elemento muy importante para efectos de prevención. Se habla de muchísimas variables que si los consideramos como médicos podríamos decir, yo creo que ahí hay respuestas a muchos síntomas y a muchos síndromes. Sería interesante que los médicos de verdad revisaran el libro. La gente que se está dedicando a medicina cognitivo-conductual, para tratar de entender por qué la psicología sí es importante, yo creo que no tanto ya en la cura de la enfermedad, pero sí en la prevención, ¿no? Aquí estamos encontrando conceptos como satisfacción, como autoeficacia, como motivación, que sí pueden ser plasmados en programas de prevención y que a lo largo de diversos capítulos podemos encontrarlo. A las empresas, creo que aquí lo que no veo son empresarios. ¿Hay algún empresario? Aquí tenemos uno, Emanuel, ¿no? La productividad casi siempre está relacionada con la salud. Entonces, así como los empresarios deberían de cuidar la calidad, deberíamos de venderles la idea de que si tenemos salud podríamos tener productividad, ¿no? Y desde luego a la psicología ocupacional, como ya Patti también nos hizo favor de expresarlo. Yo podría decir que este es uno de los trabajos mexicanos más importantes de los últimos tiempos en el ámbito de los factores psicosociales. Los grandes beneficiarios somos los académicos, los empresarios, los estudiantes, los sindicalistas y finalmente y primeramente, y yo creo que lo más importante, los trabajadores. Nuevamente me permito felicitar a Arturo, a Fernando y a todos los autores, a la Facultad de Medicina por darnos esta oportunidad de platicar sobre este libro. Realmente estoy muy satisfecho, muy orgulloso además de conocer a los compiladores y los invito a que lo lean, a que lo compren, ¿no? Y que realmente le saquemos provecho. Y creo que por ahí los autores nos dan además los correos electrónicos. Entonces creo que es una buena oportunidad también de contactarlos y de darles lata, ¿no? Muchísimas gracias por escucharnos y por tener aquí a este par de autores muy productivos, siempre muy productivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uribe. Pues vamos a dar la palabra al doctor Arturo Juárez. Arturo y yo somos amigos de hace muchos años, sí. Afortunadamente. Hemos tenido oportunidad de participar en algunos eventos de manera conjunta. Y repito, es una persona, ya lo dijo el doctor Uribe, muy productiva en este aspecto. Ya no es el primer libro que él publica. Y le voy a pedir el favor que tome la palabra, pues para que nos haga sus comentarios también como
coordinador y autor de este libro. Muchas gracias, Rodolfo. Estoy muy contento de poder estar nuevamente en este foro. Yo recuerdo ya hace 6 años justo que presentábamos un primer libro sobre factores psicosociales, quizás varios de ustedes estaban entonces, y yo la verdad es que muy contento. Estuve presentando un libro que para crítica de algunos se decía que pues era esto de los riesgos psicosociales eran fenómenos que parecían estar de moda en ese entonces y que en un par de años después pues esos libros ya no iban a interesar. Bueno, y 6 años después estoy aquí dando testimonio de que esos fenómenos psicosociales no solo no pasaron de moda, sino cada vez son más emergentes, más necesarios el que podamos conocerlos, estudiarlos. Son todavía tierra fértil para seguir aprendiendo. Y bueno, reitero el agradecimiento a Rodolfo por este espacio. Es un gran amigo, muy respetado, como usted sabe, en el ámbito de la salud ocupacional, y el que nos abra este espacio para compartir con ustedes esta experiencia, pues es para mí muy satisfactorio. También mis colegas comentaristas, que son amigos íntimos, muy queridos, pero muy importante también subrayarlo, destacados en este campo en particular. Ellos tienen publicaciones internacionales en este tema y son de los pocos mexicanos que hacen investigación muy seria en este tema. Realmente somos pocos y por ello de veras les agradezco y es un honor que hayan aceptado la invitación a comentar este libro. El libro, bueno, pues es producto de esfuerzo de mucha gente, como ya se dijo. Muchos de los colaboradores son igual amigos cercanos, muchos de ellos son miembros de la red de investigadores de factores psicosociales que tuvimos ahí en Fontana en el 2006. Esta red todavía continúa, incluso no continúa, sino ha crecido, ahora tiene miembros por toda Latinoamérica. Y ya les estaré dando el comercial del foro, del próximo foro que tenemos. El punto es que esta red es abierta, muchos de ustedes pueden seguir participando y nos ha permitido crecer en una área que había estado olvidada, soslayada en el campo de la salud ocupacional, pero también en la administración de recursos humanos. En particular, pues el esfuerzo del Cuerpo Académico de Calidad de Vida de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, liderado por Fernando Arias Galicia, aquí presente. El doctor Fernando Arias pues, ha sido líder también en el área de psicología organizacional durante muchos años y él me invitó a trabajar en el equipo. Estoy también muy contento y muy satisfecho y el día de hoy es una evidencia de la buena química y el esfuerzo conjunto que hemos podido tener quienes estamos también en este cuerpo académico. Bueno, mi participación la voy a enfocar en 2 cosas. Hay una primera que pensaba yo hablar, que es el libro, qué aporta. Ya los comentaristas han ahondado bastante en ese punto. Yo creo que yo me puedo concentrar en por qué surge este libro, qué es lo que motiva precisamente el que haya aparecido, y el siguiente punto será todavía qué nos falta. En este primer punto de por qué surge el libro, pues yo diría que basta que dieran ustedes un giro a la vida cotidiana que llevan en su propio trabajo. Así de sencillo. Es muy fácil ver los ritmos, las presiones, las responsabilidades que día a día se han incrementado en un mundo pues definido por la globalización y las nuevas reglas en el que tenemos que ser competitivos, tenemos que dar el plus, tenemos que dar el adicional para poder ser merecedores del pan de cada día. Entonces esa competencia, nuevas reglas en los mercados laborales, pues han generado una intensificación de veras en el esfuerzo que hace a lo mejor 30 años, 40 años no había. El cambio ha sido abrupto en ese sentido. Y particularmente en nuestros países, en Latinoamérica. Voy a decir que si bien es cierto que se ha documentado desde hace tiempo la intensificación del trabajo
en países europeos o norteamericanos o asiáticos incluso. Hoy en día van a encontrar estadísticas que puede sorprenderles. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo apenas en el 2007 hizo una encuesta internacional en la que valoró el porcentaje de trabajadores que labora más de 48 horas a la semana, o sea que labora horas extras. Y ustedes encontrarán que el primer lugar, pues no es Japón ni Corea, como nos imaginamos, el primer lugar es Perú, un país latinoamericano, con el porcentaje más alto de trabajadores que laboran horas extras. Ustedes es muy sencillo, pongan horas de trabajo o IT, encuesta, y ahí les aparecen los datos de esa investigación. México ocupa el nada honorable 8º lugar. Fíjense, esa encuesta se hizo, fue la última en el 2007. No, son de la Organización Internacional del Trabajo. Ay, sí. Sí, es que estas, bueno, pues ya son, mejor no digo nada. Una encuesta del 2011, muy reciente, de países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE, ustedes también la van a encontrar, y pónganle OCDE, horas de trabajo. Y resulta ser que el país con mayor número de horas de trabajo dentro de los países miembros, ¿adivinan quién es? México. Claro, también de los países miembros, pero recuerden que no hay muchos latinoamericanos. México está ahí y ocupa el primer lugar tanto en trabajo formal, pero también se evalúa a los trabajadores informales. Y sí es cierto, aquí desde que llegamos en la mañana a la facultad están los señores vendiendo las quesadillas y salimos, nos vamos y ellos todavía se quedan ahí. Hay, de tal forma que hay mucha evidencia objetiva que demuestra que realmente invertimos mucho tiempo en las horas de trabajo, incluso en nuestro país. Yo creo que eso va justificando que el tema de la calidad de vida en el trabajo es una oportunidad en nuestro país y por eso la necesidad de este tipo de investigaciones. Fíjense que el tema de calidad de vida, que está muy ligado a los riesgos psicosociales, nos hace pensar algunas reflexiones con sentido del humor. Yo recibí algún día un correo electrónico muy chistoso que les voy a compartir, pero hacía un comparativo entre la vida en la cárcel, en el reclusorio, y la vida en el trabajo. Decía, fíjate, en la cárcel, para esto era una presentación muy bonita con sus monitos, ya se imaginarán. Dice, en la cárcel vives en un cubil de 6x8. En el trabajo, con suerte, vives en un cubil de 3x3. En la cárcel comes 3 veces al día y hay un dietista que se asegura que sea balanceada. En el trabajo, con suerte, comes una vez y debe ser comida rápida, pero lo único que te alcanza. En la cárcel atienden todas las necesidades que puedas tener en pos de los derechos humanos. En el trabajo tú las tienes que atender solito, ¿verdad? Pero independientemente de los derechos humanos, tú solo. En la cárcel te permiten ver a la familia. En el trabajo, si tienes suerte que te permitan ver a la familia, a veces tú mismo los corres porque tienes bastantes cosas que hacer. En la cárcel siempre te sobra el tiempo, obviamente, mientras que en el trabajo, ya saben, la frase eterna es era para ayer o es para ayer. En la cárcel puedes ver la televisión, ya ven que hasta hubo la época del celular sin problemas. En cambio, en el trabajo, si te cachan viendo la televisión, estás frito, ¿no? En la cárcel, claro, te pagan tus alimentos, les toca que te paguen, mientras que en el trabajo los pagas tú mismo y además tienes que pagar impuestos para mantener a los presos. Reflexión muy interesante sobre la calidad de vida. Bueno, este es, yo creo, sin ahondar, varias de las cosas que justifican el surgimiento de este libro. También otra de las cosas que justifican esta publicación, pues son las investigaciones magras, pocas, en Latinoamérica. Ustedes van a encontrar ya en el tema de síndrome de burnout o de estrés, múltiples publicaciones, ya lo decía el doctor Uribe, en inglés, muchas publicaciones en journals, bastantes, basta en el buscador poner ahí las palabras, hay muchísimo, pero en muestras mexicanas
está muchísimo más reducido. Apenas las publicaciones que surgieron, y les digo porque estoy haciendo una revisión sistemática, las podemos concentrar solo en los últimos 5 años, hasta antes, o sea, del 2004 para atrás, 2005 para atrás, no había nada. O sea, realmente estamos en una etapa, si se fijan en términos de la historia del trabajo en nuestro país, o sea, tiene algunos segundos que se empezó a voltear a ver sobre esta problemática. También algo que ha justificado la emergencia de este libro, pues es el dominante enfoque de los riesgos físicos, de los riesgos químicos que ha habido en la salud ocupacional, de los riesgos biológicos y los riesgos psicosociales. Pues nada, no hay nada, ¿no? Y muchas de las cosas que justifican el por qué no hay nada es porque se conoce poco. No se sabe de qué se trata, no se sabe cómo se puede evaluar ese tipo de riesgos, y en ese sentido, pues es como están surgiendo este tipo de publicaciones y de investigaciones que intentan aportar en ese sentido. Otra es que finalmente el libro surge, y como ya también se dijo, con un enfoque fuerte de investigación, ¿no? Pudiera haber sido un libro tipo manual de procedimientos, de sigue estos 5 pasos, pero realmente, como decía, seguimos necesitando la investigación, porque la diferencia entre las creencias, la cultura, ya decíamos, las prácticas que suceden en los centros de trabajo mexicanos, de los norteamericanos y europeos, generan la necesidad de hacer nuestra investigación propia, y todavía estamos, insisto, en esa fase de generarla. Hay que seguirla promoviendo porque nunca va a ser suficiente. Ya Gary Becker, Premio Nobel de Economía, pues había estado diciendo que la diferencia del desarrollo en los países estará justo en la concentración de su capital humano, ¿no? Él, mediante análisis muy interesantes, matemáticos, determinaba cómo las relaciones sociales tienen un impacto importante en la economía de una familia, pero también de un país. Luego entonces ya no resulta tampoco nada novedoso, él recibió el premio Nobel en el 92 por eso. Ya no es nada novedoso el que preocuparnos por la salud mental, por el bienestar psicológico, por la satisfacción, entre otras cosas, del trabajador, ya no es una mera actitud paternalista, ¿verdad? o demasiada humana nada más, sino que tiene que ver con el desarrollo económico, decía yo, de las familias, de las empresas, pero también de las sociedades. Y bueno, voy a cerrar ahora con el qué nos falta. ¿Qué falta? Bueno, pues este libro, que es esfuerzo de muchos colegas que han estado trabajando durante varios años en esto, pues es un pequeño grano de arena a un gran campo, decía yo, que es muy fértil, que tiene una área de oportunidad enorme y que sigue pegando gritos de investiguenme, ¿no? Conózcanme. Y entre las cosas que faltan, definitivamente también tiene que ver con la teoría, Ustedes van a encontrar todavía que no hay una convención general sobre lo que es estrés en el trabajo, sobre lo que es el síndrome de burnout, también sigue habiendo polémicas. Yo he tenido la oportunidad de platicar y de entrevistar a Cristina Masla, que es una publicación que está próxima, una entrevista que yo hacía a ella y le hacía preguntas como, oiga, ¿y el síndrome de burnout es una enfermedad? ¿El síndrome de burnout es lo mismo que depresión o es diferente? Y una serie de preguntas que no voy a ahondar en ellas, pero que desde el punto de vista teórico han sido muy importantes, no han sido claramente contestadas, y ella, como un símbolo de este tema a nivel mundial, sus respuestas fueron: Arturo, no lo sé, necesitamos hacer más investigación. Yo puedo decirte alguna opinión que tengo al respecto, pero todavía necesitamos hacer más investigación para contestarlas. Entonces, bueno, esa es una gran área de oportunidad, todavía seguir tratando de ubicar, digamos, de manera convencional. Cuando digo convencional es que, pues, para que podamos medirla, para que podamos intervenir en ello, más o menos la coincidencia teórica va a ayudarnos, que en alguna medida la hay, yo creo que la hay,
y en ese sentido hay avances. Ustedes van a descubrir esas coincidencias en el libro. Otra área de oportunidad pues tiene que ver, por supuesto, también con la práctica. ¿Qué se hace en este tema en las organizaciones actualmente? ¿Hay algún programa de vigilancia? ¿Hay un programa de prevención? Pues desafortunadamente es en las menos, casi siempre las empresas multinacionales. Cuando en países desarrollados ya, pues eso ya ni se discute o ni se analiza a ver si se incluye o no, ya existe. Nosotros tenemos un área de oportunidad ahí. Tenemos que en la práctica, ¿verdad?, generar sistemas de vigilancia en estos temas que bien pueden ser, insisto, ya con lo poco que se ha generado en la investigación, hacerlo. Incluso les voy a comentar países como Colombia. Colombia, como país latinoamericano, la generación de conocimiento en el tema es escasa. Sin embargo, ¿qué creen? Ya está legislado este tema. Ellos tienen protocolos de dictamen para valorar la exposición a riesgo psicosocial en sus trabajadores. Entonces, gracias a esta ley, más allá de concentrarnos en la cuestión de las indemnizaciones y demás, la idea de la ley es impulsar la prevención. Y en Colombia, sin esperarse a generar más investigación, han legislado y eso ha ayudado a que en los centros de trabajo haya prevención de estos temas. En alguna medida ustedes van a encontrar bastante información de esto. Y por último, ¿qué más nos falta en investigación? Ya decía el doctor Felipe Uribe, pues muchos de los estudios que hubieron incluso hasta antes de la obra siguen siendo muy descriptivos. Aquí en el libro ya encontrarán análisis de correlaciones, de análisis de trayectorias que buscan, digamos, ubicar conexiones entre las variables de una manera más puntual, no solo descriptiva, no solo frecuencias o porcentajes, sino verificar si los fenómenos están conectados o no. Pero aún así eso sigue siendo insuficiente. Necesitamos generar estudios en los que haya seguimiento, ¿verdad? Se llamamos estudios longitudinales, para que podamos demostrar en mejor medida el efecto de una variable sobre otra. También necesitamos generar más estudios multivariados. Sabemos que la realidad incluye la conexión de los fenómenos de distintas cosas, es decir, el que nosotros estemos con síndrome de burnout no se explica por una sola cosa, se explica por la interacción de varias de ellas, esa es la realidad. Entonces necesitamos también mejorar nuestras investigaciones en ese sentido. Y otra cosa que definitivamente también tenemos que avanzar es en el tema de la intervención, ¿no? Ustedes ya podrán decir, está muy padre el libro, aporta mucho en la cuestión de la conexión entre variables. ¿Qué más falta? Pues la intervención. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya que hice un diagnóstico, ya que valoré, ¿cómo intervengo, verdad? ¿Qué puedo hacer para mejorar estos aspectos en los trabajadores? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Que también no está muy lejos de la investigación, ¿verdad? Ahora estamos en la Universidad de Morelos, por lo menos, también enfocándonos en estudios de intervención. O sea, vamos a probar la eficacia de distintas intervenciones. Si ustedes buscan estudios de intervención en el tema de síndrome de burnout, ¿saben en muestras mexicanas cuántos se van a encontrar? Solamente hay 2. En todas, y es una revisión seria, sistemática, que próximamente van a encontrar publicada, solamente hay 2 y de los cuales uno no encontró nada significativo y el otro su intervención solo fue hacer ejercicio, que digo es una buena forma de intervención, pero bueno, pues podemos hacerle varias críticas metodológicas. Entonces todavía falta seguir también investigando cuáles son las estrategias de intervención desde el punto de vista psicológico más idóneas. Y ahí es el reto que muchos de los que hemos trabajado aquí, de los que estamos en el área todavía tenemos, pero también de los estudiantes y de las nuevas generaciones o las personas que recién se empiezan a interesar en este tema. No me toca más que dejarles una invitación para colaborar en ese sentido y para que sigan aportando, ya decía el doctor Uribe, a una línea de investigación que nunca va a ser moda porque es un problema emergente, un problema que necesita
ser atendido, un problema del que de manera latente la gente o los trabajadores están pidiendo un auxilio. Finalmente, entonces agradezco a todos y cada uno de los autores del libro que de veras hicieron en medio de las limitaciones, saben ustedes, de presupuesto, pues hacen las investigaciones. Muchos de ellos pues nos soportaron ahí con los mensajes y las peticiones y las presiones. También quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a CONACYT, a la Fundación Fogarty y a PROMEP de la Secretaría de Educación Pública, que también nos ayudaron en el financiamiento de esta obra. Al doctor Fernando Arias por darme el honor de trabajar y seguir trabajando con él. Y por supuesto también, siendo coherentes con la temática, pues quiero agradecer a nuestra familia, por allá está mi esposa, mi hija, hasta la esposa de Fernando, que pues sacrificamos mucho del tiempo, ellas sacrifican también parte del tiempo por dejarnos trabajar en este tipo de aportes que, bueno, pues finalmente el objeto es que tengan un beneficio a la sociedad. Muchísimas gracias. Antes de pedirle al doctor Fernando Arias que tome la palabra, quiero hacer un comentario de algo que acaba de mencionar Arturo, y es lo siguiente. En México ahora ya la jubilación es a partir de los 65 años de edad. Esto quiere decir que el trabajador está expuesto 5 años más a los factores de riesgo y consecuentemente la esperanza de vida disminuye. Y de acuerdo a la OCDE, establece y está aprobado que México es el país donde la gente termina de trabajar a mayor edad. Una cosa es que se jubile y otra cosa es que deje de trabajar. Y esto es a los 73 años de edad. Existe una gráfica donde se menciona alrededor de 30 países y México está hasta arriba a los 73 años de edad. Los mexicanos dejan de trabajar. Pero no solamente eso, sino que la esperanza de vida para los hombres en México es de 73 años y la esperanza de vida para las mujeres de 75. Para ser exactos, les queda la esperanza de vida después de dejar de trabajar de 4 meses, estadísticamente hablando. Entonces, estos son casos, vamos a ver, una situación real que tiene publicado la OCDE y que, bueno, creo que hay que considerarlo. Bien, por último, le quiero pedir al doctor Fernando Arias que tome la palabra. De verdad, es un honor para nosotros la presencia de todos, tanto autores como comentaristas del libro, pero muy particularmente se lo quiero agradecer al doctor Arias. Si toma la palabra, por favor. Muchas gracias. Gracias por la hospitalidad y gracias también por permitirnos comentar con ustedes varias cuestiones. En primer lugar, me da mucho gusto estar en la Facultad de Medicina. Tradicionalmente hemos tenido nuestra propia deformación profesional. Es decir, los psicólogos ven nada más una parte del problema, los médicos ven otra, los ingenieros, etcétera, etcétera. Y afortunadamente este encuentro está permitiendo una mayor conjugación entre las disciplinas. Los problemas no son nada más médicos o psicológicos o económicos, etcétera. Por el contrario, muchos diversos factores confluyen y tenemos que tener la mente abierta para escuchar y trabajar conjuntamente con profesionistas, con cultivadores de otras disciplinas. Arturo ha mencionado algunas cosas que hacen falta. Y yo insisto en otra. ¿Por qué muchas veces en las empresas no prestan tanta atención a estas situaciones, al factor humano? Yo creo que por una razón importante. Porque como médicos, como psicólogos, no hemos aprendido
a hablar el mismo idioma que los gerentes. ¿Y cuál es su idioma? El económico. Entonces tenemos que romper esas fronteras y aproximarnos más a ellos. En otras palabras, si la montaña no viene a mí, ¿qué tengo que hacer? Ir a la montaña. En las empresas y en las instituciones educativas, hospitalarias, del sector social, etcétera, se presentan estados financieros, pero no se presentan estados de capital humano, en donde veamos cosas tales como compromiso, como satisfacción, como salud, como felicidad, etcétera. Y sobre todo, cómo estos factores importantísimos influyen sobre la productividad, sobre las utilidades. Hay muy pocas investigaciones al respecto y las que existen, la mayoría, muestran que cuando el clima organizacional, cuando los trabajadores están satisfechos, están comprometidos, etcétera, la productividad es mucho mejor. Y no solo eso, las utilidades también. Entonces, esta es otra faceta de la problemática de salud. Recordemos que la salud no es nada más la ausencia de enfermedad, ¿sí? Lo define muy bien la Organización Mundial de la Salud. Es el pleno desarrollo de todas las capacidades y habilidades humanas, tanto desde el punto de vista biológico, como psicológico, como social. Entonces tenemos que tener estas perspectivas globales, llamémosles así, para enfocar mejor los problemas, diagnosticarlos, prevenirlos sobre todo. Se está haciendo algo en diversas organizaciones productivas. Ya se han instalado, por ejemplo, gimnasios para que los trabajadores vayan y quemen algo del estrés. En algunas organizaciones, por ejemplo, ya se les está pidiendo a los empleados que después de comer se tomen una siestecita de 15 minutos, 20 minutos. Bueno, algunas personas ya se la están tomando aquí. Entonces, nuevamente, tenemos que integrar todas estas cuestiones. Otro punto importante desde mi particular perspectiva. La satisfacción en el trabajo es, en términos generales, lo que hemos encontrado en diversas investigaciones, mucho más elevada que el estrés. Si no fuera así, yo creo que todos estaríamos en el manicomio. Por ejemplo, acabamos de ver los resultados de una investigación en un laboratorio farmacéutico, en donde las personas están altamente satisfechas con su trabajo porque sienten que lo que están haciendo tiene repercusiones positivas sobre la salud de la población. ¿Sí? Parece que es una tendencia muy humana fijarnos, poner atención y hablar de lo que está mal, pero no de lo que está bien. Por lo tanto, ponemos mucha atención y hacemos mucho esfuerzo, por ejemplo, en el estrés, pero no tanto en la felicidad. Incluso a veces hay algunas cuestiones contradictorias. Por ejemplo, en una investigación que hicimos en una fábrica, encontramos que las trabajadoras estaban más insatisfechas con el supervisor que los hombres. Tenían mayores niveles de estrés. Estaban más insatisfechas con el salario, pero eran más felices. Dijimos, caramba, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esta cuestión?
Entonces empezamos a hacer entrevistas y lo que nos dijeron fue, a grandes rasgos, sí, hay todos estos problemas, pero el trabajo nos da mayor libertad. Ahora ya no tenemos que pedirle al papá o al esposo o al tío para comprarnos ropa o para comprarnos unos zapatos o para comprarnos algún maquillaje. E incluso esta misma contradicción o esta misma paradoja se encuentra en el nivel de países. México, en algunas de las encuestas en el ámbito internacional, tiene los niveles más altos de felicidad, pese a nuestras carencias económicas, pese a todos los problemas que sabemos que tenemos. Estamos más felices. Entonces, esta es una paradoja aparentemente, ¿no? Pero con la felicidad pasa lo mismo que con el estrés. ¿Cuál es la fuente principal de estrés? ¿Alguna idea? ¿En dónde está la fuente principal de estrés? ¿Está aquí? ¿No está aquí? ¿Cómo lo vemos? ¿Sí? ¿Vemos los problemas como un reto o lo vemos como algo amenazador? Y eso está aquí, no en otro lado. De tal manera que eso no significa que nada más tenemos que ver el aspecto psicológico. Tenemos que verlo en una forma integral. ¿Sí? Incluso recordemos otra cuestión. Hablamos de estrés como algo negativo, pero también tiene su lado positivo. A ver, siempre pregunto, levanten su manita quienes quieran que les dé yo una receta infalible, nunca fallado, para eliminar el estrés. Levanten su manita. Todos.